Hola, sean todos bienvenidos a otro capítulo de Bushido. En esta oportunidad nos encontramos hablando con el sensei Orlando Cordero, maestro de la escuela Hontai Saiga Ryu Nichikai Ninpo. Sensei, bienvenido a Bushido. Gracias por invitarme, aquí estamos. Quería saber cómo empezó usted en las artes marciales. Bueno, ¿cómo empecé? Hace tiempo. En realidad, como todos, me llamaron la atención por aquella época, a ver, Kung Fu, el Avispón Verde, Bruce Lee. Si bien en la televisión argentina solo se veía Kung Fu y algunos capítulos del Avispón Verde, fue una ola y me sumé a la ola de mucha gente y busqué alguien que enseñara arte marcial, cualquiera que fuese, y a eso de los, sí, primer grado, de los 6 años, justo en una sociedad de fomento, estaban dando clase de un arte marcial, me inscribí a escondida de mis padres que no les gustaba, y, eh, y empecé con un arte marcial llamado Tao Tong Pai, la fundadora, una, la primera mujer que abrió un dojo en Argentina, pero yo aprendía con su alumno un cinturón que no era cinturón negro, Rubén Cabezas, que hoy es un gran maestro de esa disciplina, creo que cabeza de la disciplina, pero en aquel momento él ostentaba la faja marrón, y bueno, ahí empecé. Y después de eso estuve leyendo en su biografía, en uno de sus libros, que tuvo la amabilidad de hacerme llegar, digamos, recorrió varias escuelas antes de llegar a lo que hoy hace, a lo que hoy se dedica, que es el ninjitsu, ¿cierto? Sí, sí, recorrí varias escuelas eh, por curiosidad, también por una cuestión que antiguamente era difícil mantener una actividad en algún lado, o los maestros se mudan. Bueno, después de eso empecé, no me acuerdo el orden, pero sí el orden en que seguí la escuela, empecé con taekwondo. eh, la, la, Estoy hablando que pasé por otras cosas, pero es periódico, no me gustó. Entonces, eh, después seguí con taekwondo, que bueno, ahí llegué a primer dan. En realidad llegué a tercero, Ujú. pero me acuerdo que llegué a primer dan primeramente. Y de ahí me moví, paralelo al taekwondo, me moví a hacer karate, porque me quedaba cerca del trabajo, no es por algo especial. Y me gustó la disciplina japonesa, no es que el taekwondo no lo tenga, pero es más deportivo, la cultura. Ahí ya conté una vuelta, aparecí Ujú. por el aire de Aikido, el sensei Kurata, y bueno, y pues tiempo después también en esa zona aprendí algo de Kung Fu. Cuando yo Ya. hablo aprendí es que llegué por lo menos a cinturón negro, ¿sí? Eh, eh, y hice algo de Aikishijitsu con el maestro, gran maestro Alejandro Puente. Y bueno, después formalmente hice, bueno, eso es un jiu-jitsu, la gente no sabe que el Aikido-jitsu es un jiu-jitsu, entonces cuando dice, ¿usted es profesor de jiu-jitsu? Sí, pero revalidaron Ujú. en esa disciplina en Brasil, no Brazilian Jiu-Jitsu, sino Sí. Jiu-Jitsu tradicional. Y bueno, en ese proyecto todo el tiempo estuve buscando los ninjas durante, no sé, 7, 8, 10 años. Uno dice 10 años para redondear, ¿no? Pero uno pierde la cuenta hasta que, y pasando de profesor en profesor, hasta que encontré al maestro Nishi en una oportunidad. Y ahí ya me quedé en el ninjutsu como el arte que busqué toda mi vida. Ahora, cuando hacía, digamos, cuando estaba en las otras disciplinas, ya tenía conocimiento del ninjitsu, lo que no tenía era un maestro de quien aprender. Claro, yo tomo contacto, en realidad es curioso, yo tomo, Ujú. ya me voy a acordar del profesor, un profesor de karate, Ujú. bueno, no importa, que escribía en judo karate, ¿sí? Qué estilo era? El profesor de karate que yo leía, ¿sí? Ya me voy a Ujú. acordar, es un historiador de karate, ya es harto conocido, Ok. pero, ¿sí? Entonces escribe una nota hablando de las disciplinas ocultas, ¿no? De las disciplinas en aquel momento no se conocía y habla del ninjutsu. Cuando pregunto qué es el ninjutsu, es de los ninjas
Y cuando entro a investigar me encuentro con la película, ¿se acuerda? La serie Lee Van Cleef, el ninja, maestro ninja, pero llega tiempo después, Sí. ¿sí? La serie. En qué año más o menos estamos hablando, Sensei? Para Más ubicarnos. o menos 88, 86, 80, en esa, antes de los 90, 86, 88. Ya, Ahí conozco a un ya. profesor que se había abierto Ujú, de la Bushinkan en ese momento, Emilio Izquierdo, un profesor muy, muy duro, con ujú. su propia visión del ninjitsu más militarista, ¿se entiende, no? En aquel tiempo Sí, sí. era muy cerrado, el ninjitsu se enseñaba cerrado, en secreto, y mucho más era Mm, más movido por la mística, ambientes militares, igual que el jiu-jitsu y otras artes no eran muy... El kempo, ¿sí? El kempo estuvo prohibido aquí mm, en Chile. Bueno, había artes que como digamos, la gente no le gustaba el proceso que estén en la gente. mm. Entonces se movía. Y este hombre me dio las primeras bases, pero al rato me di cuenta que no terminaba de cumplir, que era una visión de lo que él había aprendido y su propia visión. Y yo quería aprender el ninjutsu que yo sabía que existía, pero me costó mucho encontrarlo. Y cómo es ese primer acercamiento con el Sensei Nishi? El primer acercamiento, nosotros, en realidad, a mí siempre me gustó escribir en foros, siempre fue de escribir, Sí. de comunicarme a través de la escritura, y Ujú, con ciertos practicantes que le gustaba, digamos, la onda ninjitsu, pero hicimos una página, me recuerdo, una página que llamó la atención del sensei. El sensei se comunica con el Sensei Puente y le pregunta, ellos se conocían, digamos, se conocían en el ambiente, porque yo le había nombrado al Sensei Puente, le preguntó quién era yo. Sensei Puente le dice, no, ujú, mira, es un alumno que viene a practicar, porque él tiene su propio senpai, y me dice, me gustaría conocerlo. El Sensei Nishi tuvo problemas, pues se fue del país un par de años y sus alumnos, ujú. digamos, no le conservaron la escuela. No quiero hablar mal de nadie, pero no le... Entonces Sí. volvió muy dolido, ¿no? No voy a hablar de cosas, Mm, pero volvió muy dolido como, a ver, se entiende, él se iba por 4 o 5 meses y se fue por 4 años. Los alumnos claro. pensaron que él no volvía más y empezaron a hacer escuelas libres, ir a torneos y hacer cosas que al maestro no le gustó cuando volvió. Se asociaron a otra asociación. Uno puede criticar eso o no de chicos de hoy. Antiguamente yo me enojaba, pero hoy entiendo que eran chicos de veintitantos años, sin maestro, a la Bartol, decir Claro. ninjitsu, bueno, hicieron lo que pudieron hacer, pero al maestro no le gustó. Entonces Ya. su amigo, ¿sí? Le dice un profesor de Chaido Kwan, siempre me olvido el nombre, le dice, literal, porque el maestro después lo conocimos, charlamos durante años, y le dijo, Ujú. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces le dieron varios nombres para poder buscar un representante entre que estaba el mío, ¿sí? Entonces me acuerdo que a la primera Sí. reunión con Sensei Nishi fue Sergio Cibes de Nindó, fue gente del Sensei Izquierdo, fue un profesor de Tansudo, no recuerdo su nombre, ¿sí? Fue Germán Leiva, que hoy tiene su estilo, y bueno, recuerdo los nombres, estuvimos ahí, y apareció el Sensei, Ujú. todos le dijimos lo que todos queremos aprender con usted, toda la misma historia que hace todo un maestro japonés, pero él escogió a otra persona que no fue de mi agrado. El maestro lo que Mm, hizo es charlar con todos porque no creíamos que el maestro era como una leyenda. A ver qué se lo explico anteriormente. Ante ujú, esto me encuentro con el instructor táctico Daniel Rola. ¿Mm? Yo andaba sí. buscando, le digo, me dice, ninja, ninja, porque me decían ninja, pues yo ya era fanático de los ninjas, ¿no? Yo hacía taekwondo y me decían Ya. ninja. Ninja, ninja, ven para acá. Me dice, tal y tal profesor se asoció. Y yo le decía, no, mira, era como el consultor del maestro en esta rama, ¿no? Y me dice, ninja, ¿sabe qué? Me fui a dar un curso ahí a presidencia del instructor táctico y se cruzó el japonés Ujú. Nishi. Y yo le digo, Nishi, sí, porque yo tenía referencia, pero no lo encontraba. Era como una leyenda. Existía un Nishi por ahí, pero nadie lo encontraba. Mm, A eso fue sí. antes. Y me dice, ¿lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Y cómo es? ¿Dónde? No sé, me dice. Lo que pasa es que que eran con competencia. Si uno no agarraba el curso, lo agarraba el otro, ¿se entiende? Nishi era instructor en Mm, eso.
Entonces no se hablaban por una cuestión de competencia laboral. Me dice, pero le digo, Mm. ¿existe? Sí, existe. ¿Y cómo es así? Japonés, me dice. Le digo, pero, ¿qué sabe? No sé, dice, lo único que sé es que me saca el laburo, nos sacamos el laburo, la competencia, lo uno del otro. Entonces no se hablaban para no pisarse el negocio, Claro. así nomás se lo digo. Ujú. Y ahí tomé cuenta que existía. Fue cuando lo agrego a la página, yo tenía una página con todos los nombres que conocía de los maestros a nivel mundial y pongo Isao Nishi, que estaba confirmado ya por el gran maestro Roland. Y es ahí donde llama y me dice, ¿quién te autorizó? Me llama la secretaria María y me dice, ¿quién autorizó a poner el nombre ahí del maestro que le gusta estar en el anonimato? Y yo no le creí. Le digo, mire, yo no sé quién es usted, puede llamar cualquiera y decirme así que no sé. Muy mal educado yo. Me dice, no, Claro. soy la secretaria del no, digo, me llama después del tiempo, me llama el Sensei Nisha y dice, yo voy para allá, así, no, yo voy. Y ahí llamo, porque medio me asusté. Llamo a los muchachos, le digo, ¿sabés qué dice que va a venir Japón? Y todo, bueno, todo buscando un maestro japonés, el sueño ideal. Y aparecimos y esa fue la primera reunión ahí frente a la, creo que se llama Kansas, o bueno, tiene un nombre de una cosa, frente a la Plaza Flores. Estaba Full Train, que el maestro venía a comprar a Full Train y a Oriente, que están ahí las tiendas, y venía a comprar y a comprar cosas para su actividad de digitopuntura, acupuntura y esas cosas. Y de paso nos vio. Se junta, que no voy a dar el nombre, se junta con otro profesor, le digo, maestro, lo va a traicionar, no es una persona que le gusta el comercio. Y me dijo, no, bueno, entonces quedé, maestro, me gustaría aprender con usted, la clásica. Bueno, me dijo bueno a todos, pero él nos atendió primero a todos juntos, que respondió pregunta general, y después en una mesa aparte nos entrevistó a uno por uno. La cosa que terminó con este muchacho y a los 15 días me llama y me dice, tenías razón, Orlando, no te escuché. Y bueno, y después la historia es larga, pero esa fue, digamos, el primer encuentro gracias a la recomendación del Sensei Puente, pero no fui el primero que eligió el maestro, no, para nada. Sensei, ¿y qué encontró en el ninjitsu? O sea, eso que lo hizo buscar el ninjitsu con tanto afán, ¿lo encontró? ¿Y qué fue eso que encontró? Eh, primero yo esperaba Naruto, esperaba caminar sobre las aguas sin hacer ruido, son bombas de humo, Claro, y me encontré con influenciado por la televisión y por el cine de no esos solo años, ¿no? eso, sino por los practicantes de la época, ¿se entiende? Los Claro. practicantes de las épocas también eran bastante fantásticos, ¿no? O sea, la gran mayoría enseñaban ninjitsu que la gran mayoría que fui a ver, y fui a ver grandes maestros, no voy a dar nombres porque hoy son grandes maestros, pero en ese momento enseñaban fantasía entre lo poco que sabía, lo poco que le habían enseñado, los pocos maestros que habían tenido, porque costaba viajar, entonces era comprar revistas, cinturón negro de la Black Belt VHS, claro, sí. VHS, y después era mitad del HS, mitad de algo que había leído, que había muy poco para leer, algún viaje que alguno Ujú. había hecho y volvía y contaba la parte fantástica, porque es la parte que más entretiene, y Claro. películas de ninja americano, ninja contra dragón y todo eso. Y se enseñaba eso, mi amigo. Había campo blanco, campo azul, campo rojo, era una cosa terrible. Mm. Y bueno, cuando encuentro a Sensei Nishi me encuentro con el Ninjitsu, que es cultura, que es trabajar mucho con la mente del alumno, muchísimo con la mente del alumno, cambiar la mente del individuo totalmente, ¿sí? Y Ujú. eso me costó muchísimo, porque lo que menos le interesaba al maestro en ese momento era enseñarme técnica. De hecho, que dijo que por una de las razones, en un momento me dijo que una de las razones por qué me eligió es porque yo tenía buena técnica de otras artes y no tuvo que perder el tiempo en enseñarme a pelear. Así, literalmente, no tuve que perder el tiempo en enseñarme a pelear. Se trató más entonces de forjar el espíritu, El, se podría decir. claro, el espíritu y lo que pasa es que es largo de explicar, pero prácticamente el ninja cree que vivimos, viene del budismo, que vivimos en una ilusión, ¿se entiende? En una ilusión.
y cómo darse cuenta de esa ilusión y cómo valerse de esa ilusión como método de combate. Entiende que el ninja es combatir, ¿no? El ninja es un ser pragmático. Entonces, él utiliza cualquier cosa que le sirva para ganar una pelea. Digamos, el fin justifica los medios. Parece duro, pero es así. Bueno, y en el campo de batalla más todavía, ¿no? Sí, pero el ninja no va al campo de batalla si puede evitarlo. Un buen ninja no transpira, decía mi maestro. ¿Sí? Interesante. Sensei, a ver, ¿y esta práctica marcial continua influyó que usted después ingresara en la carrera militar? ¿O... Sí, esto tuvo su... También con yo ya conocía al maestro Rola por cursos, por eso. Y una vuelta, cosa rara, una vuelta, la época de la Rúa, que hubo un desastre económico, Sí. que la gente estaba sin dinero, bueno, yo fui una víctima más, como y miles de argentinos, o millones de argentinos, y esto sí, voy a demorar un poquito, o lo voy a hacer rápido. Entonces, no tenía para comprar pan, o sea, no había dinero para comprar pan, yo tenía una hija pequeña, Uh-huh. y entonces para comprar pan mucho más barato me tenía que caminar como 30 cuadras, ¿sí? No tenía trabajo, estábamos mi mujer apenas con trabajo, yo con apenas ropa, o sea, no tenía ropa, tenía un shortcito, entonces me voy a caminar esas cuadras y veo ahí una academia de estas libres que dice enseña palo, a ver, decía enseño palo, palo doble, nunchaku, lanza, espada, shuriken, lanza china, coreana, joso y portuguesa. Veo todo el dojo con eso, digo, este hombre debe saber muchísimo. Entiende que en ese momento aún yo tenía que si alguien ponía una academia de artes marciales era porque sabía artes marciales, Claro. ¿entiende? Uh-huh. Entonces entro adentro y bueno, para hacerla corta, a la media hora estaba dando clase yo, pero entro y le pregunto, no voy a ver el nombre tampoco, y le pregunto, disculpe, ¿dónde aprendió esto? Entonces me dice, a ver, y yo le entro a mostrar las armas, ¿no? Uh-huh. Y me dice, yo ya habiendo aprendido con Sensei Nishi, y me dice, pero maestro, ¿qué haces? Bueno, y llamó al director de la escuela, un quilombo, pero no importa. Yeah. Y me dice, ¿cómo un maestro como usted va a estar tan desperdiciado? Usted puede ganar mucho dinero si nosotros le vendemos seminario, esto. Y yo digo, no, pero es otra cosa. Pero la cosa que me dice, ¿qué es? Le digo, bueno, vamos a dar un seminario. A ver, voy a hacerlo así con todas las letras. Había hambre, tenía hambre. Dije, bueno, es una Claro. manera de ingresar dinero a mi casa. Y le digo, bueno, Claro. organicé, le digo, un seminario de cuchillo, defensa personal, cuchillo, viene mucha gente cuando enseña eso. Era mi nunca había dado un seminario. Entonces, este maestro, que, es, que era experto en publicidad, empieza, y yo pensé que iba a ser algo local. No, lo publicita, va a comprar a en la proveeduría Oriente, que es la proveeduría donde compran casi, no sé, muchísimo, no voy a decir todo, pero la gran mayoría de los artistas marciales compra ahí. Y Uh-huh. va allá y dice, no, y le dice, ¿puedo dejar estos panfletos acá al lado del curso de cuchillo? Y al lado estaba el maestro Rola con dos integrantes del grupo Halcón. Y le Uh-huh. dice, ¿qué hace usted? No, dice, lo da un muchacho, esto. Entonces, ¿qué había hecho esto? Cuchillo militar. A ver, que me pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Y le digo, cuchillo no letal, cuchillo militar, cuchillo envenenado. Yo le di la lista a él para saber, para que sepa, no para que lo ponga ahí. Claro. Claro, lo vio así, dice, ¿usted esto van a dar? Sí. Ah, véngase, le dice, va a aprender muchísimo. No lo conocía el maestro. Viene y me dice, Uh-huh. ¿saben qué van a venir? Va a venir uno de Hapkido. ¿Quién? Me dice, el maestro Rola con gente de ahí. Y yo dije, ¿a quién invitaste? Y ahí me contó cómo fue. Entonces estaba muy nervioso. La cosa es que vino, y ahí ahora me vio trabajar. Me acuerdo que estaba con mi Kohai o como Miuke, y le digo, Uh-huh. ¿vamos para atrás o metemos toda la carne al asador? Bueno, decidimos meter toda la carne al asador y que sea lo que Dios quiera. Entonces me agarra el maestro y me dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Por qué no me dijiste que sabes hacer esto? Y le digo, le expliqué. Me dice, pero no podés estar acá. El maestro Rola era instructor de las fuerzas en ese momento. Uh-huh. Y me dice, ¿pero qué? Flaquita, así me dice, pero Flaquita, ¿vos qué sabes?
y nos sentamos al costado en esos bancos largos de gimnasio, esos bancos de madera largos que uno compra por Sí. peso o lo hace en su casa. Y me dice, y él al lado se sienta y dice, bueno, contame. Le digo, no me va a creer, le digo, porque yo aprendí así, con un maestro acá. Me dice, sí, te creo, pues yo aprendí igual, pero quiero saber qué sabes hacer, porque eso que mostraste ahí nos enseñan, colegio. Y entonces le entré a contar y me dice, me cree, me dice, mira, si me estás mintiendo me voy a dar cuenta, así que... Entonces en un momento me dice, ¿todo eso sabes? Sí, acá no podemos seguir hablando, venite a casa. Fui a casa, le mostré todo lo que sé, él también, la verdad fue un Ujú. gran maestro. Y en un momento me dice, ¿te gustaría enseñarme a mis muchachos? Y yo pensé que era la gente, que era la gente de Captido. Y no, Claro. me llevó con el grupo especial. Y bueno, el resto es historia, una cosa llevó a la otra, pero ese fue mi primer contacto gracias al maestro Rola, ¿sí? Que me apadrinó. Siempre fue muy bueno conmigo, siempre fue muy... o sea, fue el che pibe o no sé, me agarró cariño, no tengo idea. Pero Bueno, si fuese por si él, bien vio su maestría y seguramente le gustó mucho lo que hizo, pues, ¿no? sí, aparte el maestro Rola tuvo sus maestros coreanos, que creo que soy Ujú. una de las pocas personas que vio su entrenamiento porque él me dijo, mira, te lo muestro porque pasamos lo mismo, y me mostró VHS de él entrenando cosas, sí, puedo decirla. Me llevó con sus maestros, que fue la única vez que vi los Sulsas, con su maestro de Ujú. 80 y 85 años, que él no se los presentaba a nadie, y charlamos curiosamente, porque me habló precisamente, hablamos curiosamente de venenos, una cosa, me mostró un arma que se llama Ko, ¿sí? La gente cuando hablo me dice, y los mismos coreanos me dicen no existe, y bueno, sí existe, y ellos me la mostraron ahí, estoy muy orgulloso de que esas cosas no que me las hayan enseñado, porque en realidad me mostraron, mostrar no es enseñar, digo siempre, pero eso sí es un secreto. Y como orgullo, como una cultura, a mí me gusta cuando en las artes marciales sigue habiendo secretos, pues significa que sigue habiendo personas de honor. No sé si usted entiende el concepto. Sí. No es porque esté oculta, por más que sea algo que no te sea obsoleto, para mí significa que alguien se lo confió a alguien, ese a alguien, y la cadena no se rompió y todavía está ahí para las personas correctas. Y eso me encanta, en cualquier arte marcial. Le recordamos que estamos conversando con el sensei Orlando Cordero. Él es sensei de ninjutsu. ¿Cuánto tiempo más duró el entrenamiento con el sensei Nishi? Y entiendo que Mire, cómo fue esa el entrenamiento separación, total con el cómo maestro terminó la duró unos relación. 15, 16 años, ¿sí? Pero yo no empecé a realmente a entrenar con el maestro. A ver, es difícil. Todo maestro tiene un periodo de prueba, aunque uno no lo sepa, ¿sí? Así que él empezó a enseñar más o menos a los 2 años, después de conocerme. Ujú. Antes para mí no fue enseñanza, simplemente fue puesta a prueba nomás. Pero no es que me maltrató ni nada, simplemente me observaba, nada más. Y Mm. sí, entonces, si digo Él estaba oficialmente, consciente. habré entrenado con él unos 15 años. Pero realmente entrenar debe haber sido unos 12, 11. Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Mm. Entonces, lo anterior yo no lo considero enseñanza, considero Sí, enseñanza sí, sí, marcial, pero no correcto. lo enseñé, no considero enseñanza de Perfecto. ninjutsu para nada. Y Sensei, ¿cómo fue esa separación? Porque entiendo que el Sensei Nishi murió a muy temprana edad y bastante de una manera Bueno, trágica. es algo raro, la separación por lógica, la separación la sufrí más, a ver, la sufrí más por no quedarme, no, mucha gente lo va a entender, pero yo me quedé sin la figura paterna que siempre tenemos los artistas marciales hacia un maestro tan grande. Sí. Sí, es lógico, buscamos ahí una figura paterna. Entonces, esa sí la sufrí. Pero lo que más sufrí es, eh, eh, a ver, las bajezas de los alumnos amigos una vez muerto el sensei. Lo sufrí porque él se merecía algo Mm. más que lo que pasó. Entonces, dice, ay, sufriste porque... No, en eso, sufriste por quedarte sin un maestro, por supuesto. Mm. Pero mi maestro me enseñó.
según palabras de él, me enseñó todo lo que sabía porque él consideraba que un maestro debe enseñar todo lo que sabía, si no estafa al alumno, y si el alumno no aprende es porque, ya lo he dicho esto 1000 veces, considera que o el alumno tiene deficiencia mental, no le tiene cognitiva, o el maestro es ineficiente para enseñar, pero hay un problema. Pero si el maestro enseña bien y el alumno aprende bien, el proceso dura poco. Digamos, no puede durar 3 o 4 o 5 décadas. Estoy en lo técnico, ¿se entiende? En lo espiritual uno siempre aprende de que alguien que es mayor y pasó el camino antes, pasó el do antes. Eso no se discute. Yo hablo en la técnica. Y con respecto a la técnica, ¿cómo usted vislumbra las artes marciales hoy en día, la preservación de la técnica? Bueno, a mí me encantan las artes tradicionales porque preservan la técnica. La técnica es, vamos a hacerlo simple para que se entienda para cualquier hijo de vecino y cualquier maestro antiguo o cualquier maestro hoy que hace un arte marcial moderna o quiere romper el paradigma o lo que fuese, ¿sí? La técnica es a lo que el escritor o al poeta el diccionario. Vos no podés hacer poesía si no sabés escribir correctamente, ni podés escribir una buena obra si no escribís. Entonces, la técnica es lo que es la gramática y la palabra en el arte de la escritura. Entonces, tenés que aprender bien la técnica y para eso se debe conservar la técnica tal cual está. Después vos podés crear lo que quieras, pero primero debes aprender bien la técnica. Me muestro a estos alumnos, esos alumnos que solo guardan digamos, la técnica, también le tenía contra gente que solo guarda la técnica, se hace hipertradicionalista, cae en el tradicionalismo puro. Entonces le decía, sí, sabe todo, pero él los llamaba alumnos diccionarios, por saber solo la técnica. Y le decía, ¿por qué, maestro diccionario? Y dice, tienen todas las palabras, pero no saben hacer poesía. Y entonces ese para mí la técnica es la base para poder fluir, ¿sí? Después te rompe las reglas, pero antes debe conocerlas. Ahora, la gran mayoría rompe lo que no conoce y entonces para mí ahí desvirtúa todo. Sensei, ¿cómo se reconoce un gran maestro? Porque, Es simple, es o una sea, pregunta según bastante lo simple que de usted... responder, ¿sí? Ujú. Un gran maestro se reconoce, no mire nunca al maestro su técnica, su potencia, ni su sabiduría, ni su facultad de recordar, ni siquiera su maestría. No, su maestría en hacer, ¿sí? Mire su alumno. Un buen maestro tiene buenos alumnos, buenas personas. Si él no transmite eso a los alumnos, no es un gran maestro, es un adiestrador de gente. Y adiestrarse adiestra un perro, ¿sí? Y sale buen perro adiestrado, ¿sí? Entrenar se entrena a un perro también, sale bien entrenadito el perro. Pero los maestros enseñan y ese es un proceso tedioso, complicado, largo, minucioso y requiere mucho de usted, o sea, del maestro, también del alumno, pero usted me está preguntando del maestro. Entonces mira al alumno. ¿Qué quiere el alumno? Que sea buena persona, si lo logró a través, o el maestro lo va logrando a través de las artes marciales, es un buen maestro. Porque el maestro es saber enseñar, no es saber hacer. Sensei, le quería preguntar por sus dos libros. No sé si son Son más, tres, pero pero entiendo que son dos hasta libros. ahora son tres y dos Son en tres proceso. libros. Dos más en proceso. Recientemente editó un libro que habla específicamente de venenos y cada vez que yo lo escucho hablar siempre, hoy por ejemplo habló interesante acerca de la muerte, el deceso de Ah, Bruce sí, Lee sí. y cómo posiblemente fue envenenado. Me Sí, pareció no súper fue posiblemente, interesante. fue Entonces, envenenado, o sea, ha sido autoenvenenado, fue un veneno, o sea, sea un tóxico, por lo tanto es un envenenamiento. no sé si nos quisiera hablar un poco de esta obra que acaba de publicar, dónde se puede adquirir. Ujú. Bueno, la obra, primero dentro de lo que es artes marciales, el arte de los venenos, como el de Ujú. explosivo y otros artes, en el ninjutsu, está Sí. dentro de las artes secretas. Muchos de los colegas o están un poco molestos, o Ujú. estoy hablando de los colegas serios, ¿no? Y me dice, vas a revelar los secretos. Bueno, el mundo cambió y decidí hacerlo porque ya hay libros en Japón que han revelado, de hecho yo me baso, mi obra se basa
en la obra del Sensei Yamada, de la Universidad de Mie, del Centro de Estudios Ancestrales Ninja en la Universidad de Mie, como un posgrado. Y digo, bueno, dentro de, no sé, depende cuánto, pero entre 3 o 5 o 8 años, esa información va a llegar. Entonces digo, ya está. Entonces me adelanté, voy a ser totalmente, me adelanté, completé y digo, no se puede parar algo, entonces digo, mejor lo traducimos, siempre llegamos tarde en habla hispana, dije, no, esta vez que me lo están pidiendo en inglés, pero muchísima gente, pero bueno, que esperen, porque esta vez nos tocó a nosotros y creo, usted puede hacer su investigación, que es el primer libro que habla del tema en habla que no sea japonés. ¿Y cómo pudiese, o sea, yo adquirir mi ejemplar, pero cómo la gente pudiese adquirir su libro? Es un ejemplar porque es autoedición en este país, a convencer, primero, convencer a un editorial que largue un libro de esto es bastante complicado. Y sobre eso, en este país, estoy hablando de Argentina, se quedan con mucho margen, sobre todo en el primer libro, de cualquier escritor de poesía, de lo que sea. Entonces, autoedición y me lo piden a mí directamente y se lo envío. Son 300 ejemplares Claro. por ahora, porque era lo que me dio el bolsillo. Y aparte, porque quiero también que sean pocos ejemplares, por lo menos porque la idea es tener control a quién llegan los libros, por una cuestión de que a un menor no se lo vendería. Generalmente vendo, me hago el tonto, le digo, así que si hay ahí un oyente que dice tengo 15 años o, ay, a mí me gustaría, ni se moleste. Le voy a ser sincero, yo así, ni se moleste, que busque en internet, que busque en Wikipedia, que busque, pero no va a encontrar lo que tiene que encontrar, lo sé, pero que busque, ¿sí? Que cuando se termine, se canse de buscar, va a tener 30 años y va a tener la edad correspondiente y se va a olvidar de hacer estas cosas. Sensei, si alguien quisiera practicar ninjitsu, primero, ¿dónde recomienda practicar? Y un consejo para alguien que quiera iniciar el camino marcial. Bien. Primero, como adepto al ninjutsu, prefiero que hagan ninjutsu antes que hagan aikido, karate, uno tiene su kiosquito, ¿no? No importa el estilo, no importa el estilo. Y entre que hagan fútbol, rugby, baloncesto y hagan artes marciales, hagan lo que quieran de artes marciales, el que les guste y eso ya somos artistas marciales. Ahora, en cuanto al ninjutsu, si es cultural, a veces si es cultural, cualquier escuela le es válida. Si es defensa personal, vayan y vean que el profesor sea bueno en defensa personal. ¿Sí? Si es un grupo de amistad, cualquiera Sí. le va a ir bien. ¿Se entiende? Se crea un vínculo. Ahora, el problema es cuando usted está buscando en un jutsu. ¿Se entiende? La gente se ofende y dice, entonces yo no estoy practicando en un jutsu. Yo le explico. Mucha gente cree que está practicando un arte porque desfila lindo. Es como diga, yo desfilo como soldado y creo que el que desfila es un comando. No, es el que desfila. Todos somos guerreros, pero algunos son soldados y otros son boina verdes. Entonces hay que ganarse ese derecho en cualquier escuela. Entonces, para eso sí es mucho en un arte tan cerrada y aparte tan llena de sinvergüenzas, es difícil, ¿sí? Pero las hay, ¿sí? En América voy a nombrar las escuelas dignas, Sí. digamos, para mí debe haber otras, ¿sí? Algunas cerradas y otras no tanto, ¿sí? Entonces tenemos la Sensei Shimone en Brasil, la única mujer que entrena mujeres y que fue la que me enseñó el entrenamiento de mujeres, así que le agradezco por pedido de mi maestro, que mi maestro me dijo, si me pasa algo, ¿querés completar? Completa tu entrenamiento con esta mujer, así que fui allá del clan Shokumo Ryu. En Argentina, cualquier buen instructor, que no son todos, de Bushinkan, que enseñe solamente Togakure. Usted simplemente vaya y diga Togakure. Si le dice, no, enseñamos nueva escuela, piénselo, ¿sí? Entonces, no, yo me siento en esta línea porque enseñan 9 escuelas y te la enseñan mezclada mucho. Entonces, para aprender una ensalada rusa, no, vos querés solo una fruta, entonces vas a eso. Cosa que uno no sabe cuando va. Las escuelas libres, para distinguir una buena escuela, si va a torneos, no somos torneístas porque no somos un arte marcial, toda la historia no fue torneísta, así que
No, a ver, si no hay torneo, no hay torneo, pero hay 2 o 3 que quieren incursionar. Eh, y después, y si no de última, como decía mi maestro, que empiece en cualquier escuela que a la larga se va a dar cuenta y va a buscar solito. O sea, que cumpla su sueño, lo único que no se case con lo que ve a primera vista, que como que deslumbra, ¿sí? Busque el Satori, la iluminación, y en algún momento la va a Entonces, encontrar si lo está buscando. Siempre ponga en duda lo que están enseñando, quien sea. entonces hay un proceso también de estudio en las artes marciales, que se lo he escuchado mucho decir, decirlo en los discursos que da frecuentemente, Sensei. Ah, no, no, no. El proceso es siempre el mismo. Uno entra generalmente por fantasía, por miedo, por seguridad. Luego las artes marciales primariamente te dan un estado físico, luego una falsa sensación de seguridad. Todas las artes marciales los hacen, una falsa sensación de seguridad. Después vienes que crees que ya sabes, realmente cuando llegas a cinturón negro, sí, todos creen que saben. Y ahí realmente empieza el Dan, que el Dan es el de eso, el Dan es el grado, o sea, recién empezaste. La gente no entiende ni no terminan de entender. Eso fue por Jigoro Kano, que cometió la estupidez de dar QS, pero bueno, grande el maestro Kano, todo lo que quiera, pero en esa le erró feo, ¿sí? Y rompió ese concepto. Y el concepto de Dan es un concepto para saber más o menos cuando uno se presenta con otro maestro de otra escuela, no de la propia escuela, para que el maestro sepa más o menos por dónde va el grado de Del invisibilidad practicante. del, del, Ya. del tercer o cuarto Dan. Ya, entonces uno dice, ah, bueno, tenés este grado mental, no este grado técnico, ¿sí? Es como subir una escalera, vas por el tercero o cuarto escalón, no es como se ve, sabes cuarto escalón, no, al revés, está muy lejos de la cima. Sí. Sensei, ¿uno alguna vez se llega a sentir que domina bien una técnica en específico? O sea, se lo pregunto a usted que tiene tantos años entrenando grupos comando. Ah, hay cosas que son fantásticas. No, yo creo que uno tiene a veces, a mí me pasa con el Sí. cuchillo, por eso soy maestro de cuchillo, uno tiene como una conexión Ujú, con ujú. ciertas armas o cierta técnica, ¿sí? Y es algo que uno fluye, tiene una cosa. Yo tengo con 2 armas específicas, Ujú. con el cuchillo. A ver, entiéndase que la fantasía de una es la katana, el ninjato, como quiera Mm, llamarlo, pero a mí no se me da. O sea, la uso y digo, yo bien la uso, no, no fluyo como mm. uso con el cuchillo y con la cadena. Son las dos cosas que yo fluyo como si estuviera en otro planeta, como que, y eso es verdad. Otra cosa por la que válida la pregunta, por muchos años cuestioné eso de ver en cámara lenta, que el Ujú. tiempo se hace lento, ¿sí? Y lo cuestioné, digo, no, no puede ser, estoy hablando Sí, sí, literalmente, sí. que se hace lento. Y le puedo asegurar que sí, que es cierto, que se llega a ese nivel, porque lo vivo en carne propia, lo he vivido. Es algo fantástico y ocurre, no sé por qué, porque no tengo una técnica para explicar, por lo que he hablado con otros maestros, a algunos le ocurre, a otros no, pero sí ocurre, sí ocurre. Tengo mis teorías de por qué ocurre, pero no tengo una respuesta concreta. Entonces, si uno domina, llega un Mm, momento que uno es uno con el arte, es verdad, sí. o con el arma o con la técnica. Con una técnica específica, en este caso, siempre hay algo que uno hace perfecto. No, está en el lugar, tiene el Tai Sabaki correcto, digamos. Está ahí donde tiene que estar. Para la gente que no sepa, el Tai Sabaki se traduce como esquiva, pero Tai Sabaki es Mm. colocar el cuerpo en un mejor lugar. Esquivar no es necesariamente un Tai Sabaki. Eh, entonces uno está en un mejor lugar Sensei, siempre. después de tantos años de entrenamiento de ninjitsu, si yo le pidiera ahorita, si le preguntara qué es ser ninja, digamos, en una sociedad moderna donde ya no vamos a guerra, eh, ¿cómo sería esa interpretación de ese guerrero? Bueno, es subjetiva, es subjetiva. Si tengo que contestar Ujú. a nivel, digamos, sociedad, ser ninja es rescatar es como me dijera qué significa ser bruja, antiguamente bruja Wicca, Wicca, bueno, es conservar Sí. y fluir a través de algo. Ahora, si me preguntan, si me preguntase, a ver, pero dígame, de verdad, con todo lo que sabe, lo que cree que sabe, lo que fuese,
que o yo le preguntara, o ya sé lo que es. Mi maestro me lo dijo bien clarito, tardé años en entender, pero Zen Ninja, de verdad, digamos, con los conocimientos a cuesta, es ser un custodio de un conocimiento, nada más. Conservarlo para la próxima generación, nada más que eso, porque nosotros no lo podemos usar. Es inútil, no nos sirve, es obsoleto, es hasta pérdida de tiempo a nivel económico, no es válido para la defensa personal, no es útil para la defensa ¿Por qué personal. dice que no es útil el sensei? No, porque está diseñado como muchas artes para la guerra y solo sirve en la guerra. Es simple. ¿Qué sirve más para la guerra? ¿Un bazooka o un 32 para llamar? Entonces, usted va por la calle con un bazooka y dice, me roba la cartera, saca el bazooka y lo derriba. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Se le sirvió para parar el ladrón? Sí, pero dice como que es un poco mucho, ¿no? Pero es un arma, sí, pero es un arma de guerra. Bueno, en Egipto igual. Entonces, no está diseñado para arriba las manos, tenme a ver, no, no, está diseñado a nivel estratégico para la guerra. Está diseñado para la guerra, como un bazooka está diseñado para la guerra y no para la defensa personal. Pero es válido para la defensa personal si usted quiere ser un fascineroso Rambo, como es la gran mayoría, que quiere ser ninja. Pero entiéndase que sí tiene el poder ese. Que se entiéndase que sí tiene el poder ese que se le atribuye, el ninjutsu lo tiene, pero no sirve. Es que no está diseñado para la defensa, no está diseñado para arriba las manos, o que me trabaste en el fútbol, casi me quebré la pierna, ¿qué te pasa? Y se acuerda tu madre y la tuya también, y vamos. No, no está diseñado para eso. Interesante. Sensei, si alguien quisiera estudiar en su escuela, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Con quién tiene que hablar? De hecho, tenía un banco ahí. Puede googlear al sensei Alberto Maiba con Taisai Garryu, que es el responsable a ver, no lo entiendan mal, pero es así, es una fase comercial de la escuela, una fase institucional. El arte marcial es gratis, pero hay que pagarlo. Se paga con lealtad, se paga con autocontrol, se paga con lealtad al sensei, se paga con cultura. Lo otro es pagarle al sensei el tiempo que tiene, la hora y media que no está trabajando, haciendo un Uber o haciendo pan o fichando en la fábrica. Entonces usted le paga el tiempo. Pero todo arte marcial bien enseñado es Ishin de Shin, es gratis, de un alma al otro. Pero sea generoso con el sensei y páguele su Totalmente de tiempo. acuerdo. Sensei, muy agradecido por haber atendido nuestra llamada, por haber sido tan claro en sus conceptos y por siempre tener ideas nuevas y ayudarnos al camino de las artes marciales. Muchísimas gracias. Sí, lo que más lamento de las artes marciales es que la gente no se el artista marcial no hace del arte marcial algo profesional en cuanto a ser visto, por lo menos en este lado del planeta, que el artista marcial sea un profesional y está como un buscavida, un loquito lindo, un idealista. Y no debe ser así, pero la gran mayoría de la culpa es del propio artista marcial. Me parece un... Porque no comes. Dígame. No, no, le iba a decir Sí, que lo me escucho. parece un excelente tema para una próxima oportunidad. Sí, por eso le digo, a los artistas marciales basta con eso de parecer mendigos del budo, ¿sí? Dedicaron su vida a esa y no digo ser arrogantes, pero un médico está orgulloso de haber dedicado su vida a la medicina, un ingeniero a la ingeniería, y se presenta como tal no pidiendo disculpas ni haciéndose la falsa humildad, y cuando tiene que pasar sus honorarios o hacer valer su título no tiene ningún problema porque le costó. El artista marcial parece que si hiciese eso es mal visto por sus pares, por el alumno y por la mística, y eso debe cambiar para mí. Pero sí, para otro día lo charlamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O si aquí se acaba, si me tomo mi tecito que está aquí. Sensei, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente y será para una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y tenga éxito con este proyecto, ¿sí? Que nos hace Gracias. bien a todos.
Gracias. Hasta luego, Sensei. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar el segundo episodio de Bushido Podcast. Déjanos saber en los comentarios a quién más quieres escuchar.